Bueno, arrancamos una nueva sesión de las charlas cívicas todos los miércoles en diseñocívico.com. Yo soy Domenico Di Siena y les acompaña todos los miércoles en una conversación con diferentes personas invitadas para hablar de muchos temas, especialmente ligado a todo lo que entendemos que puede ser ligado al diseño cívico, el urbanismo ciudadano y construcciones colectivas en general de nuestro hábitat. Eh, Posiblemente ya empiezan a ver ahí nuestras invitadas de hoy desde Argentina, ya les descubriremos después. Antes, os quiero recordar que tras unos 40-45 minutos de conversación, llegaremos a la parte final de la sesión con el sorteo del libro Civic Design Book, desarrollado por la red CivicWise asociada a un curso de diseño cívico de hace ya unos cuantos años. Todavía hay muchos libros ahí para que los conozcáis y ya así cerramos la sesión. Entonces, hoy lo digo para que se queden también hasta el final para saber si han ganado el libro. Aprovecho para saludar las personas que están viendo la sesión en directo, aunque sé que muchas personas lo vais a ver luego en diferido en el podcast. Hoy estamos con la colectiva Vitaria, como les decía, desde Argentina, que explora nuevas postdomesticidades desde el ecofeminismo y lo común como potencia. Entonces les quiero dar la bienvenida a Víctor, Luciana y Natalia. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por eso, por dedicarnos esta horita juntos. Eh, vamos, vamos a empezar. La idea es un poco conocernos un poco más. Yo he tenido la suerte de vivir un tiempito en Argentina y de ver algunas de las cosas que desarrolláis. Me encantaría que esta sea la oportunidad para que os conozcan nuevas personas que siguen el podcast. Entonces, lo primero que os quiero preguntar es, yo he dado una pequeña definición de la colectiva, ¿cómo la definiríais con más detalle? ¿Qué es la colectiva Vitaria? Hola, bueno, arranco yo. En principio queríamos agradecer la invitación a la charla, nos parece súper interesante este intercambio. Eh, para nosotros, la colectiva Vitaria es una plataforma abierta, eh, cada vez más en algún punto tentacular y caótica e impredecible, porque para entender un poco que nos conocimos y nos formamos en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires, dando clases y entendiendo que había una gran falta de conexión o inserción de unas temáticas que a nosotras nos parecían interesantes y que eran parte como de una coyuntura en un momento de efervescencia política, feminista, que se estaba dando en las calles y que en la facultad no había una correlación con eso, era como si estuviera completamente escindido. Entonces, frente a esa falta y frente a intereses en común, investigaciones individuales que nos dábamos cuenta que de forma colectiva eran mucho más potentes, empezamos a hacernos ciertas preguntas y todo empieza, como digamos, desde la academia y dando talleres y seminarios ahí dentro. Y, y luego, bueno, empezar a tener como mucho interés en salir y en investigar un poco el territorio y el fuera de la academia. Y de repente eso nos empezó a generar articulaciones y vinculaciones con diferentes colectivos y con diferentes personas por fuera de la academia que nos fueron llevando como a proyectos es eso, digo, tentaculares y impredecibles, porque la verdad es que no nos podemos rotular ni clasificar como con un nombre de algo que ya existe o que esté dado como un formato, sino que es eso, quizás a través de la charla vayan viendo la diversidad de proyectos y heterogeneidad de estos, para entender que en realidad es como que vamos saltando de uno a otro en relación a lo que va surgiendo.
y a quienes vamos conociendo y quienes nos van conociendo y nos van llamando. Sí, No yo sé, Lupe, esto si que, quieres agregar eso. sí, yo agregaría que, bueno, que tenemos como un eje o una temática central de nuestros temas o nuestras investigaciones, porque todo empezó, como decía Nati, en un espacio académico, como docentes, pero también como investigadores de la universidad, que tiene que ver con la vivienda colectiva o la covivienda o encontrar o explorar otras formas de habitar, o sea, que tiene que... Y de ahí empiezan las preguntas de desnaturalizar o reflexionar sobre cómo es que habitamos, o sea, eso tiene su correlato, o sea, como eje el espacio doméstico, pero su correlato en la ciudad, ¿no? Y en tratar de ver cómo son esas relaciones o esos límites entre la vivienda y la ciudad, pero como poniendo el eje ahí a partir de, bueno, como un posicionamiento que lo definimos así como desde el ecofeminismo y desde el paradigma de lo común, o sea, son nuestros como tres pilares, el ecologismo, el feminismo y lo común, y desde ahí empiezan a converger como desde distintas corrientes, si se quiere, el punto que es como básicamente cuestionar e indagar cómo es que habitamos, ¿no? Que a veces parece como un poco, o que no se entiende bien la pregunta, pero bueno, cosas que tenemos muy naturalizadas, empezar a cuestionar por qué vivimos así, por qué vivimos en las viviendas que vivimos, a dónde nos está llevando esta manera de habitar y siempre abrir la posibilidad de si se puede habitar de otra manera. Entonces ahí también está el punto de que tiene que ver con la escala urbana, pero tiene que ver con la escala de la domesticidad. Y también, bueno, quizás ahora lo iremos conversando un poco, pero este término postdoméstico que Me acuñamos. interesa, me interesa mucho, ¿eh? Yo creo que si puedes ya comentar algo más sobre ese Sí, a ver concepto. si ahí le paso la pelota a Víctor. Vale, estupendo. Ah, me encanta esto. Lo hacemos siempre coral todo esto, ¿eh? Es Muy divertido. bien. Bueno, o nos divertimos mucho nosotras también. Eh, no, yo quería, o sea, voy a decir lo de lo postdoméstico, pero querías al mismo tiempo sumar que, digamos, quizás también tenemos un mecanismo, porque yo creo que no decimos metodología, porque, digamos, como vamos armando como maneras de trabajar que tienen mucho que ver con lesotres, ¿no? Con hacer con otro, con otros. Entonces, esta cosa que nos falta, a lo que decía Lupe, nos faltaría un término clave de trabajo nuestro, en nuestras bases, que es la simpoiesis, que es esta idea de hacer con otros, ¿no? Y de esto en general, el mundo hecho en red, ¿no? O sea, como mirando la naturaleza, pero también en nuestras relaciones humanas, ¿no? La importancia también de escucharnos, la escucha activa y algunas cosas que somos así, que nos interesa, que en nuestros intereses y nuestras maneras de ser y de hacer se van dando, pero que tampoco lo trazamos como una metodología absoluta. Y en esas exploraciones, que también de entender que esto era una manera o es una manera que nos sale, digamos, casi naturalmente, que es muy interesante en términos de lo colectivo, ¿no? De hacer con otros. Digamos, en realidad hemos explorado y seguimos explorando múltiples formatos. O sea, somos también como muy comunicadoras, digamos. O sea, hay como varias partes nuestras que hacen a Vitaria. O sea, Vitaria, digamos, investiga, da clases, pero al mismo tiempo también intenta comunicar algunas cosas no sé, a través de publicaciones, a través de muchos, ya sea como publicaciones más compiladas o textos, artículos, ¿no? En congresos, fuera de la academia también, en charlas, pero también en propuestas nuestras, o sea, en algunos concursos que hemos participado, bueno, es decir, y Habitaria que propone, ¿no? O sea, no solo que piensa, que reflexiona, que cuestiona, sino también entonces, ¿qué hacemos? Que es una gran pregunta, y entonces, ¿qué hacemos? Y en ese ¿qué hacemos? Lo postdoméstico, la idea de la postdomesticidad es como algo que nos interesó mucho, que fue también muy espontáneo, que salió de las charlas de nuestras construcciones, eh, que fue esta idea un poco como de llamar la atención, entre comillas, ¿no? Porque era como acuñar de alguna manera algo nuevo, que resonaba y que no se entendía muy bien. Entonces eso llamaba la atención, pero no por llamar la atención, ¿no? Sino por intentar decir, bueno, queremos repolitizar el espacio doméstico, que es nuestra gran clave, ¿no? Y entonces ahí, por Mm. eso hablamos de lo postdoméstico. O sea, lo doméstico es heteronormado, lo doméstico tiene unas clausuras de sentido, ¿no? Lo doméstico está establecido en algunos parámetros desiguales, injustos, etcétera, que nos oprimen y tal.
Y un poco lo postdoméstico es como un llamamiento a la comunidad, digamos, a repensarlo todo, a repensar nuestros modos de hacer y que por tanto tienen que ser, de alguna manera, los llamamos post porque es decir, queremos matar la idea de la domesticidad, sobre todo del trazado de la modernidad, ¿no? O sea, esta idea que construye todas las bajadas de línea o muchas que constituyen nuestras lógicas de habitar. Bueno, lo postdoméstico lo que intenta es invitar a hacer entre todos, colectivamente, repensarnos, ¿no? Y repolitizarnos al mismo tiempo. Eso es un poco lo postdoméstico. No tiene una definición como muchas de las cosas que hacemos, sino es casi como una pregunta o como un lanzamiento, ¿no? Como abierto. Eso nos gusta mucho también, como más, como un poco de propuestas que puedan ser un poco más radicales en términos de ir a algo de lo profundo para poder como repensarnos de verdad, ¿no? Y ahí, bueno, todas las posibilidades, hay muchas posibilidades abiertas, tantas como ideas, como personas, como grupos, entonces, nada, eso también es muy interesante, se construye mientras lo vamos haciendo y lo vamos pensando. Yo lo que escucho que me parece súper interesante es esa conexión no solamente teórica entre la academia, entre la práctica y también, aunque no creo que habéis usado todavía directamente la palabra, el activismo, aunque si hablamos de ecofeminismo yo creo que ya ahí el activismo está muy claro. Entonces, ¿cómo pensáis que una acción tan interesante? Porque lo que también me gusta cuando habláis, por ejemplo, de la academia, que claramente está la parte, digamos, de enseñanza que habéis comentado, pero me parece súper interesante que habéis hablado también de temas como muy concretos, como por ejemplo entiendo, los artículos o escribir para que las cosas queden y cómo eso luego se conecta con práctica de proyectos concretos, ¿no? Me gustaría si además agregáis cómo eso conecta con la parte del activismo. ¿Cuál es el punto de conexión que le veis ahí con el activismo? A ver, como claramente hay una conexión, bueno, nos cuesta porque, digamos, como que si entramos dentro de lo que es el activismo, no somos activistas directamente o como se entiende a un activista, pero sí creo que está en todo lo que hacemos un poco porque hay una voluntad de generar un cambio, ¿no? Un cambio de cabeza, de hacernos preguntas, pero no solo internas, como algo endogámico, que eso a veces nos pasa en la academia, sino sacar estas preguntas. Entonces, un poco es, como decía Nati al principio, los distintos formatos es hacer llegar un mensaje o hacer llegar una pregunta, ¿no? Como que a veces nos pasa cuando somos docentes dentro de la academia, pero también hacemos workshops y nuestros propios seminarios abiertos a la comunidad. Participamos en muchas charlas, también esto de la publicación de artículos y a veces hasta tenemos algunas ciertas acciones así como más performáticas o bueno, en la vía pública, en el marco de algún festival. Entonces, participar de eso es como creo que, o bueno, tenemos unos ciclos de cocinas urbanas que hacemos cada tanto, distintos proyectos y también cuando trabajamos con una comunidad en un proyecto específico, ahí está ese mensaje, o sea, de poder darnos el lugar a pensar algo distinto, poder ahí abrir las posibilidades desde, bueno, imaginar otros futuros posibles, desde ficcionar, y todo eso creo que va generando esta red, como decía Nati, tentacular, pero es que alguien que en algún momento conectó con Habitaria, quizás algo le quedó, nos volvemos a encontrar en otro espacio o ya esas ideas las aplican en sus propios proyectos. Eh, es otra manera quizás de hacer activismo, Sí. no sé si se No, entiende. pero se entiende perfectamente, Lupe. ¿Sabes qué pasa? Que como lo cuentas, lo pones todo muy fácil, pero sabemos todos que en el mundo esa conexión tan fuerte, por ejemplo, entre la universidad y el activismo, en la forma que sea, no es No. es cada vez menos presente, está cada vez menos presente. Yo diría que es uno de los problemas también de cómo podemos entender incluso el mundo académico y la universidad. Entonces, por eso hice la pregunta y me encantó la respuesta y eso quiero resaltar también para que quien nos escucha, que sabe que no es tan común, no siempre te encuentras esa posibilidad. No, y en eso de que no es fácil quizás destacar eso, que también quizás nuestra manera o como lo entendemos es
que es no abandonar la academia, ¿no? Y de alguna manera nosotros decimos hackearla, pero también sabemos que tiene un peso estar ahí dentro, ¿no? Entonces, desde esos lugares, poder infiltrar temáticas totalmente activistas, como pasa muy claro con el feminismo, ¿no? Como poder hablar de estas cuestiones con una rigurosidad, ¿no? Porque también eso nos pasa que muchas veces al estar en un rol de docencia o de investigación hace que todo tenga mucha más rigurosidad y que haya que fundamentar mucho más por qué, por ejemplo, vamos a incluir estas temáticas en una currícula de proyecto, ¿no? Y ahí también a nosotros en esta trayectoria de estos años nos obligó a formarnos e instrumentarnos en estos temas, que no era tan fácil, ¿no? Como la asociación en estos temas y la arquitectura, ¿no? Entonces también eso para nosotros es una forma de hacer activismo dentro de la academia y nos damos cuenta cuando vemos el impacto eh, en, en los estudiantes, no sé, como de por fin alguien me viene y me habla de esto y no solo me habla, sino que me ayuda a instrumentar un proyecto en relación a las temáticas que a mí me interesan, ¿no? Que son las contemporáneas. Entonces viene un poco por ahí y también creo que el otro lado como que también cuesta, pero que también es gratificante, es cuando ver que trabajamos en un proyecto concreto y no solo nosotros estamos ahí como para dinamizar y hacer que ese proyecto salga, sino que también hay una demanda de la sociedad. No podemos decir de la generalidad de la sociedad, pero de sectores que quieren vivir de otra manera, que quieren, bueno, esto, que pensemos un proyecto distinto. No sé. ¿Quieren quizá comentar algún proyecto en el que están ahora involucradas? Ahora estamos, bueno, como el proyecto que más nos está tomando, digamos, en términos de tiempo, es el Gondolín, que es un hotel de chicas travestis y trans. O sea, en realidad decimos hotel porque fue en sus comienzos un hotel familiar que por diferentes cuestiones de mantenimiento y legales se termina generando una comunidad de chicas travestis y trans que lo terminan autogestionando a partir de 1998, donde no se paga un alquiler, sino que eso, se autogestionan y pagan los servicios, y a partir de un ataque transfóbico y una mediatización de ese ataque, se consigue una donación muy grande de dinero, porque se pone de manifiesto como las condiciones muy precarias en las que estaban viviendo. Y digamos, bueno, nos contactan sobre todo porque en un principio el presupuesto ese era para la restauración y reconfiguración de los espacios comunes. Luego, bueno, en el transcurso se terminan también interviniendo las habitaciones, así que es un proyecto que estamos desde agosto del año pasado, en que la etapa de proyecto fue una etapa muy intensa. Son 45 chicas que están viviendo ahí y que se quedaron durante la obra, más o menos, algunas se fueron, pero digamos que el momento del proyecto fue muy intenso desde nuestra parte y también como en la comunicación con ellas. Y bueno, desde octubre más o menos que empezó la obra, vi que está como director de obra todos los días ahí, así que le paso la palabra si quiere agregar algo. Ese es como uno de los proyectos en los que más involucradas estamos hoy. Sí, a ver, o sea, bueno, esto sería infinito porque obviamente convivir, además es una obra que se hace en convivencia, o sea, las chicas siguen viviendo ahí. Entonces, bueno, es muy complejo todo, ¿no? Se podrá imaginar además las realidades, digamos, particulares de un grupo social muy estigmatizado y muy relegado en la sociedad, ¿no? Conviviendo con, bueno, una obra, bueno, etcétera. Pero bueno, muy interesante, yo creo que es un quiebre en Habitaria, porque en esto que contábamos antes, por ahí no quedaba muy claro que también trabajamos con la realidad y también tenemos proyectos reales, tenemos obras, tenemos como, a veces, digamos, esto, en este caso, yo tengo un rol, bueno, como equipo estamos participando, pero yo tengo un rol particular de dirección de obra, que claro, que es como, entre comillas, un rol tradicional, ponele, ¿no? De una estructura más o menos que todo el mundo de arquitectura entiende, la obra, la dirección de obra, etc.
En otros proyectos hacemos, no sé, autoconstrucción, otro tipo de lógicas, o sea, no es que siempre materializamos de esta manera, en este caso era algo como muy tradicional, pero bueno, en la práctica único y excepcional porque era imposible cualquier tipo de mecanismo previo o rígido de la profesión para llevar adelante un proyecto tan difícil de obra, ¿no? Entonces, bueno, para decir que, o sea, en ese traspaso porque esto es una gran pregunta y es un gran misterio, digamos, ¿cómo puedes aplicar alguna cosa que estás pensando en la academia en la realidad? ¿Y cómo se hace esa articulación, esos vasos comunicantes? Es muy difícil. Entonces, Exactamente. lo que nos pasa a nosotras es que, un poco lo que decía al principio, esta cosa de que es muy difícil autocatalogarnos, digamos, por lo menos para nosotras, porque las cosas suceden como muy en la casualidad, en el día a día, que no es casualidad, porque nosotras provocamos, digamos, ¿no? Provocamos con nuestros mensajes, provocamos con nuestros cuerpos, provocamos incluso nuestras acciones performáticas, como decía Lupe, o sea, la idea un poco también es esto de comunicar el mensaje, o sea, que llegue. Y algo, aunque no somos muy buenas, digamos, en las redes y toda esta cosa, como que algo de esto sucede y los proyectos que nos llegan reales, transformación de comunidades y todo, es muy el boca en boca y como decir, no, lo que habla con Habitaria, ¿verdad? Porque es como que hay algo que se sabe que nosotras como que pareciera que podemos hablar de estos temas, podemos como introducir estas nuevas perspectivas, podemos trabajar con comunidades, podemos como abrir las cabezas, podemos como pensar otros modos. Y entonces como que desde ahí un poco se empieza a hacer y cuando empezamos a tener proyectos reales, una cosa lleva a la otra, un proyecto nos lleva a otro proyecto y empieza a suceder. Esto del gondolín es un poco esto, o sea, los espacios comunes es nuestra expertise, entre comillas, o sea, si se quiere un poco, o sea, pensar que desde ahí se puede trazar nuevos proyectos, nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué compartimos, qué no compartimos, hasta dónde? O sea, los grados, que nos interesa mucho, romper lo binario, que nos interesa muchísimo en uno de nuestros temas clave, ¿no? Entonces, todo lo que esté entre, y por tanto esa nuestra expertise nos llamaron también porque se sabía, digamos, que nos dedicamos a esto o que nos gustaba, nos interesaba y que sabíamos de alguna manera porque también habíamos publicado cosas, habíamos participado en muchos eventos, dábamos muchas charlas, entonces como que de alguna manera en algún momento llega esa conexión y hoy en día estamos en otro nivel, yo creo, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el gondolín traza como un cambio también en una obra muy de arquitectura. Va a quedar como una especie de proyecto de arquitectura tradicional, quiero decir, una reforma de un edificio, bla, hecho en un sistema tradicional de arquitectura, con, ¿no?, unos roles establecidos y nada improvisado y nada como, ¿no? Y está hecho desde otros paradigmas, de otros mecanismos, eh, muy colaborativamente con las chicas, se dieron muchas conversaciones no solo en asambleas generales, sino micros, ¿no? Mucho subterráneo, muchas conversaciones subterráneas, muy interesante, que cambiaron el proyecto todo el tiempo hasta hoy en día, ¿no? Entonces, esta cosa abierta como plataforma que decíamos al principio, en un punto nos sucede todo el tiempo también en la praxis, ¿no? Es también como una especie de postura frente a la vida, de dejarnos permear, de ser porosas, de interesarnos por los otros y que salgan las cosas a partir de ahí, ¿no? Si puedo entender, entonces, perdona, Víctor, de alguna forma podríamos decir que la práctica de ese proyecto, como que ese elemento de plataforma, como que se ha ido conectando directamente con las habitantes de ese nuevo espacio, ¿no? Como que han empezado de alguna forma a formar parte de la plataforma en cierta medida, ¿no? Entonces sería como la metáfora, en lugar de pensar simplemente en que uno activa un proceso colaborativo o participativo, la conversación es tan profunda y la implicación es tan profunda que casi como que forman parte un poco de esta dinámica. Me gustaría también entender si, porque es muy interesante porque de momento he estado contando solo 2 veces habéis dicho la palabra arquitectura, lo cual es lo podría entender casi como un mérito, dependiendo de, pero concretamente, aunque sea tradicional, hay elementos también físicos que son visibles luego en cómo se está configurando la reforma. Estamos haciendo una reforma física, si se quiere, como del espacio, del escenario, de su convivencia, ¿no? Como de los escenarios múltiples de la convivencia. Y esa convivencia, bueno, aprendimos mucho, porque en realidad desafían a lo mejor algunas lógicas, yo qué sé, como hay muchos grados de convivencia. Las unidades, digamos, más de convivencia cerradas, digamos, privatizadas o como
lo que tradicionalmente serían o los dormitorios o las tipologías de vivienda, digamos, que son en este caso sí dormitorios, habitaciones, porque todas son más o menos iguales, se conviven en principio en general 3 chicas, ¿no? Y ahí ya hay una unidad de convivencia y ahí comparten algunas cosas. Después hay otros grados de compartir, a lo mejor por planta. Hay tres plantas. Entonces, por planta se comparten todo lo que es paquete de, bueno, baños en general, y después cocina. Sí, cocina. Que la cocina, como hay partes que se comparte en la unidad, en el dormitorio, no se comparte en la cocina. Como que hay cosas de estas interesantes cuando uno piensa en la cocina, todas las chicas ahí comparten todo, entonces hacemos unos muebles para que compartan, y eso no funcionaba. Por ejemplo, la heladera está en las dormitorios y no en la cocina, ¿no? Cosas de este tipo. Después hay otros grados, bueno, todas las chicas comparten algunos espacios, ¿no? Entonces, entender esos grados de convivencia, entender esos mecanismos, fue muy importante para poder saber cómo teníamos que diseñar eso. Y sobre todo, más que como nosotras teníamos que diseñar eso, en realidad casi como que somos un canal, porque fue como ellas querían que eso fuera diseñado, digamos, cómo necesitaban que fuera diseñado. Y no es que nosotras entendíamos esa información y entonces les hacíamos un proyecto. Un poco sí en la práctica, o sea, eso era como el formato, ponerle que el plano lo traíamos nosotras, ok, o el 3D o lo que fuera, pero la conversación venía de todos lados. O sea, las decisiones, no sé, determinaciones, de paleta de colores, de todo, obvio que nosotros hemos hecho nuestra parte, que es proponer, digamos, pero también hacer que propongan y hacer que entre todas se decida y hacer que no seamos nosotras las que imponemos, ¿no? Y eso es muy difícil y muy interesante cuando sucede al mismo tiempo, ¿no? Porque vos te das cuenta de que te estabas equivocando en algunas cosas, a pesar de parecer que era la mejor opción desde el punto de vista más teórico, sobre su necesidad que decían abiertamente, digamos, pero en realidad no era tan así. Entonces también a veces decimos cosas que en el fondo no las sabemos del todo tanto y es como todo más complejo, interesante y profundo. Y creo que ha sido muy importante también la convivencia con ellas, ¿no? El poder como conocerlas más y entender que en petit comité, digamos, en situaciones donde yo estaba sola, digamos, en la obra, a lo mejor me venían 2 o 3 chicas y me hablaban de alguna cosa importante, que no se daba si hacíamos una asamblea, por ejemplo, ¿no? Ya. Porque a lo mejor tenían vergüenza, porque hay también unas lógicas piramidales ahí en la estructura del Sí, sí, gondolín. sí. Y bueno, nada, estas cosas que son todas muy interesantes y muy complejas de decir, pero por ejemplo, una de las fugas, también que fue muy copada, es que algunas de las chicas, o sea, el proyecto este Cocinas Urbanas, que también es otro proyecto que tenemos en paralelo, digamos que es intentar, bueno, sacar afuera, digamos, algunos elementos domésticos, que es un poco nuestra saga de perfos, digamos, porque que venimos haciendo, como de acciones no performáticas en el espacio público, etcétera, como para desafiar esas lógicas de lo doméstico, ¿no? Esos límites binarios y tal, entre lo público y lo privado. Como que esto de cocinas, bueno, es un elemento sacar el dispositivo afuera, intentar colectivizar, bueno, y colectivizar esa tarea, ¿no? Algo que está tan asociado al mundo de lo privado y encima con un sesgo de género totalmente claro, ¿no? Entonces poder como colectivizar y romper algunas cosas y a partir de ahí como, nada, repensarnos y también pasarlo bien, ¿no? Bueno, algunas chicas del Gondolín empezaban a venir a estas cocinas urbanas y de hecho hoy en día la siguiente que hagamos será la cocina de Michelle, probablemente que es una de las chicas del Gondolín una de estas chicas trans que la última la acabó liderando ella y cocinando en la parrilla, qué sé yo, y se recopó y como que de repente estas conexiones entre proyectos y cosas, ¿no? Porque son como que vas conociendo a la gente y la gente se va copando y se va sumando y ese proyecto de cocinas urbanas crece y se va haciendo en relación a quienes se van involucrando. Entonces también nosotras somos motor, ponemos el cuerpo, ponemos la gestión y qué sé yo, y las ideas, trazamos como tiramos como del hilo, pero digamos, lo que va a suceder dependerá de quienes se involucren, ¿no? Y una pregunta acerca de este proyecto de cocinas urbanas, para entender, ¿son intervenciones performance, ¿no? Pero que ocurren siempre en un mismo lugar o vais cambiando cada vez en lugares diferentes en función de quién participa? Y luego también quería entender si, eh, digamos, como que
tiene que ver con una relación específica de un territorio o cómo es el punto de partida de cada cuánto se hacen, cómo se organizan, etcétera, ¿no? Un poco para contextualizar para quien nos escucha. Bien. Bueno, en verdad no tenemos una agenda clara, va surgiendo también un poco, lo empezamos a armar, pero se va dando en función de algún colectivo que tiene una propuesta, un espacio o una actividad, o sea, es bastante espontáneo, pero sí tratamos de cada vez que se arma una, o nosotros generamos la convocatoria, pero si se suman más personas, ahí aprovechar si hay un espacio disponible o bueno, si se suma una persona, hacerlas. O sea, no es que tenemos un cronograma fijo, pero sí, quizás, no sé si respondo a la pregunta, pero también esa inquietud viene, y para mí eso me parece lo interesante de Habitaria, que viene de una construcción teórica nuestra que bueno, que viene a partir de esta reflexión de qué implican las cocinas, que se le pueden dar muchas vueltas desde, bueno, desde la cuestión de género, desde las tareas, digamos, de cuidados, pero bueno, siempre como un elemento interno de la vivienda y también esto, de romper las lógicas binarias y cuestionar qué son estos elementos de la casa. O sea, había como un postulado teórico de qué pasa si las cocinas salen por lo menos de la unidad de la vivienda, ¿no? Y que también tiene que ver con esta lógica de los cohousing o de colectivizar tareas, o sea, todo viene en esta misma línea, pero ya la apuesta como performática de hacerla en el espacio público nos parece disruptiva, llamativa, como para ahí generar un interés y también un momento de encuentro, de disfrute y también para seguir hablando de estas cosas. Es como el escenario donde también hablamos de estos temas, porque a veces hablamos de estos temas en el contexto de una clase, pero nos parece mucho más interesante si entre todos podemos pensar estas cocinas urbanas y qué es esto de transgredir los límites de un elemento tan asociado a lo doméstico, con sus cargas simbólicas, en un espacio público, abierto y colectivo. O sea, que entender que esta acción de cocinar es una acción colectiva. Tiene esa doble vertiente, pero siempre en general los proyectos los tiramos de una reflexión, ¿no? Como teórica o de revisionismo de por qué habitamos así, de la historia de, no sé, de las viviendas, de la reproducción de roles de género, etcétera. Y después se van dando estos encuentros que van mutando y la idea es que sea un proyecto que se vaya construyendo y cambiando hasta, bueno, ver cómo sigue, si se construyen dispositivos móviles, si estas cocinas están en otros sitios, o sea, pero por lo menos ya la invitación disruptiva a que hablemos de lugares para cocinar y comer de forma colectiva es esa invitación. Entonces, aprovechamos y repetimos un poco estas dinámicas, donde es un momento súper ameno, ¿no? También, pero también se van encontrando personas y se va armando una red. No sé, los chicos que... A mí me parece, de momento me parece súper fascinante esa trilogía, digamos, no sé si sería la palabra, pero esa conexión entre la capacidad de hacer una performance con la capacidad de conectar digamos, algo que todavía no se conoce, esas conexiones que surgen como conexiones emergentes, no, digamos, como preestructuradas o predefinidas, con, decía la performance, las conexiones con el diálogo. Me parece que esas tres juntas es una conexión súper interesante, súper explosivo, diría. No sé si quieren comentar eh, algún otro proyecto como ejemplo. Bueno, podemos te tiramos una primicia. Eh, Ah, muy no, no, bien. o sea, digamos, es un proyecto o una propuesta de trabajo que implica, no sabemos exactamente todavía, digamos, cómo se va a dar y en qué tipo de enraizamiento y movida, pero bueno, podría ser como una articulación, digamos, de alguna manera, para empezar a trabajar reformando edificios o viviendas por Cataluña en cohousings, siempre desde o sea, primero esto, la búsqueda de otros modos de habitar, que implica nuestras bases, digamos, ¿no?
digo, ecofeministas, eso implica, bueno, la incorporación, no sé, el fomento de la biodiversidad, etcétera, digamos, yo qué sé, esta cosa de la convivencia, el compartir, el romper esta idea de los roles de género, bueno, transgredir algunas cosas, los límites binarios, etcétera, pero donde la comunidad, donde la idea, la invitación es también trabajar en cómo armar la comunidad en relación a las posibilidades de proyecto también, en cómo, para fomentar la convivencia, sobre todo, para que la convivencia pueda ser, obviamente va a ser conflictiva, pero digamos que sea interesante en la idea de que se puedan encontrar, ¿no? En cantidad de personas, en tipos de grupos diversos, etcétera, y quienes nos están, digamos, proponiendo esto, tienen un arraigo mucho en lo social, o sea, no vienen de la arquitectura, digamos, sino vienen más de lo social. Entonces, es muy interesante porque siempre la comunidad, o sea, en esta primera propuesta, después veremos si sigue, ¿no? Pero en una primera propuesta muy concreta, donde ya hay un edificio que la idea es reformarlo, es poder como pensar en qué tipo de comunidad y digamos, pero seguro que va a ser en un grado bastante, digamos, elevado de vulnerabilidad. O sea, va a ser, digamos, una comunidad como un cohousing, no sé, de las personas como que no tienen como, digamos, como descobijadas de la sociedad, ¿no? Digamos, de alguna manera, o que son grupos más vulnerabilizados, digamos, por una u otra cosa. Esto está por construirse. Pero eso creemos, además, en este caso concreto, con un centro de menores, donde va a haber niñas. Entonces, la idea es muy desafiante, muy entusiasmante, porque implica como lógicas muy complejas de convivencia y de construcción de comunidad, y al mismo tiempo de una reforma de un edificio, o sea, muchas cosas que son, bueno, que es del orden de lo que venimos haciendo de complejidad, que ya llega un momento que lo naturalizamos, pero realmente es muy complejo, y al mismo tiempo sentimos que podemos hacerlo, que es un desafío para nosotras también, pero que puede ser muy interesante empezar también a generar modelos que no son desde el Estado exactamente, pero desde una ONG que se involucra, se implica y piensa en esta idea de vivir de otra manera para vivir mejor, ¿no? Y para poder incluso salir de esas lógicas de vulnerabilidad de alguna manera, porque la idea de la red, o la idea de la convivencia podría, por lo menos en hipótesis, tanto teóricas como prácticas, digamos, mejorar la vida de cada una de las personas teniendo cierta red, ya que en general no tienen tanta red, o algo así, no sé, dicho de alguna manera. Entonces, bueno, es algo que estamos ahí en proceso de charlas y de cerrar y de arrancar y todo, pero bueno, lo decimos porque parece bastante seguro y nos parece muy interesante porque a pesar de que no suceda o que no lo hagamos nosotras, el hecho de que exista ya parte de la sociedad que no viene de un lugar académico, teórico, no sé qué, que está proponiendo esto y que quiere que haya gente como nosotras y muchas Sí, más, sí. ojalá hubiera muchas más, que pueden dar esa mano, digamos, y decir, sí, vamos a apostar por otros modos, y yo puedo acompañar y puedo como hacer un proyecto de esto, el proyecto que sea mejor para todas, que lo podamos charlar y que incluyan cosas que en general no se incluyen y que estén abiertas a eso y que parte del presupuesto vaya a lo mejor a tener menos unidades y tener más espacios comunes, eso es wow, ¿no? O sea, digo, ya que exista eso es un avance y está bueno quien lo haga, ¿no? Como que es una especie de cosa también que nos llama la atención de la sociedad, también como para compartir acá con ustedes, que es muy potente. Yo estaba pensando algo que es una pregunta que me hago también a mí mismo, y me gustaría mucho escuchar vuestra opinión, que ya esto va muy rápido, ya vamos hacia el final. En realidad, en los proyectos, incluso en la proyección que narráis aquí en esta sesión, se nota mucho como el cuerpo, vuestros cuerpos, están muy presentes. Forma parte casi, parece, de la acción, de la construcción, de lo que os mueve. Entonces, yo siempre me pregunto cuánto de sostenible es poner siempre nuestros cuerpos tan expuestos, ¿no? Entonces, y esta pregunta me surge ahora porque como comentas algo de Cataluña, entonces como que ya sería un lugar más lejano donde estáis basados, enseguida me vino a la cabeza, ¿no? Digo, bueno, es como, ¿cómo una iniciativa así puede conectar con un lugar donde estos cuerpos, para estar, tendrán que desgastar mucha más energía, ¿no? Entonces os pregunto, ¿cómo lo manejáis eso? ¿Cómo manejáis esa dedicación del cuerpo a vuestros proyectos?
Bueno, creo que es muy difícil, de hecho, bueno, con lo que comentábamos del gondolín, o sea, Víctor es el director de obra que está poniendo su cuerpo día a día hace meses y que además de ejercer el rol de director de obra, bueno, por lo menos es, no lo va a decir Víctor, pero lo digo yo, o sea, genera como un nivel de proximidad, de cercanía, o sea, ya hay como un vínculo donde que no se da desde el principio, pero formó, ya es parte de la vida diaria de las chicas en el gondolín. Y eso necesariamente implica el cuerpo y, no sé, lo pensaba como que cuando Víctor explica el proyecto, si nos ponemos un segundo a pensar que ese rol lo tendría que hacer un arquitecto tradicional, formado tradicionalmente, o sea, yo creo que sería inviable ese proyecto. Que tiene que ser una persona receptiva, empática, de escucha activa y digo, con otras ideas, necesariamente, para que las chicas confíen en Víctor y para que Víctor pueda también entender, bueno, y el equipo, ¿no? Pero digo, como ahí hay, creo que un poco es hacer el esfuerzo de, sí, no dejamos de ser arquitectas, pero siempre, bueno, desde otro lugar, ¿no? Como, y eso implica cabeza y cuerpo, creo que las dos cosas, pero sí el contacto, el conocerse. Bueno, y después no sé si es por lo de Cataluña, yo en realidad vivo en Barcelona, Ah, vale. o sea, es un poco más fácil. Digamos, nosotros tenemos esa ahí la base en Barcelona, Buenos Aires, y entonces el puente quizás es un poco más fácil. También, bueno, Víctor es catalán y es una persona que va y viene todo el tiempo. Y creo que muchas veces cuando igual un proyecto quizás nos queda difícil de poner el cuerpo, creo que siempre nuestra herramienta es, en un principio, no descartar, sino articular. Y si es el caso, nada, se articula con otros actores locales, pero digo que el mensaje o digamos, lo que Habitaria tiene para aportar esté, y si en todo caso, bueno, se nos hace imposible poner el cuerpo en el día a día, digamos, esta red parece pequeña, pero siempre hay gente que, digamos, que conocemos que están trabajando en temas parecidos, y entonces es sumar. Creo que ahí, trabajando, como decía Nati, tentacularmente o haciendo, eh, no sé, sumando más actores, es más fácil poner el cuerpo. Pero, digamos, como que en un principio estos proyectos nos encantan, entonces nos gusta estar. Mi duda también es si es sostenible. Si yo lo entiendo No perfectamente. sabemos. No sé qué piensan los chicos, si es sostenible. O sea, yo creo que, a ver, nosotras ya trabajamos, esto es muy interesante porque la pandemia, bueno, fue todo un temazo, pero digamos, en términos de la virtualidad, digamos, vos, Dome, bueno, sos un pionero, digamos, sabemos que trabajamos, que ya sabíamos trabajar en red, online, digamos, deslocalizadamente, ¿no? Todos estos temas que seguramente acá también en el ciclo este ya se habrá hablado incluso, ¿no? O sea, y nosotras, digamos, que la pandemia hizo que todo el mundo, bueno, trabajara así, de repente o sea, fue como un momento de explosión también nuestra por la posibilidad y por lo que veníamos diciendo y por la crítica al espacio doméstico que ya veníamos haciendo. Y Lupe justo se fue, previa a la pandemia, se fue a Barcelona hasta unos meses. Después finalmente la pandemia, la vida, bla, hace unos años que vive ahí. Entonces, nosotras ya trabajamos no poniendo siempre el cuerpo, todas, al mismo tiempo en las mismas cosas. Entonces, eso ya nos ayuda de base en nuestra propia lógica de trabajo a tener mucha reunión online, poner el cuerpo, poner reunión, bla, como algunas hacemos algunas cosas, otras todo. Nada, como que no hay unos roles establecidos internos en nosotras como colectiva, pero sucede que ya trabajamos como un poco así. Entonces, de repente, la pata en España, o bueno, en Europa, o en Barcelona, o en Cataluña, que esto está muy cerca de Barcelona, va, relativamente, como que pareciera que para nosotros es nuestro territorio. Primero porque también yo soy de allá, y entonces entiendo muchas de las cosas que quizás son necesarias, y después porque Lupe lleva años viviendo ahí, y porque para nosotros es un puente casi que se naturalizó en nuestra lógica interna, ¿no? En nuestras búsquedas transterritoriales, no sé, donde no está tan claro que el cuerpo, o sea, es muy interesante esto que decís, y realmente somos muy del cuerpo y nos hemos dado cuenta, y de hecho a través del cuerpo ahora estamos como muy, lo digo de una manera
no egocéntrica o no así como tal, pero intentando poner teorías del cuerpo, ¿no? Un poco darle la vuelta, o sea, a partir de lo que nos pasa y tal, poderlo pensar y entonces decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo cuando te atraviesa por el cuerpo la cosa real? Y estamos muy afectadas justamente, o infectadas, o como sea, digamos, por todo eso en nuestros cuerpos, pero al mismo tiempo a veces podemos trabajar súper potentemente de manera online o circunstancialmente poniendo el cuerpo, circunstancialmente no. A veces el cuerpo se pone en una conversación online también, digamos, porque también estás vos. Digo, quizás acá lo importante es, con los medios que tenemos un montón, algunas cosas las podemos hacer, por ejemplo, esta charla, ¿no? Yo siento mucho que pongo el cuerpo acá y que se nota mucho quién soy y cómo me expreso. O sea, obviamente una partecita mía, digamos, pero hay algo que no se pierde. eh, y siento que eso también es potente y que quizás son nuevas lecturas de los cuerpos en los territorios que tendrán mucho, no sé, se hablará mucho seguramente y más, pero que nosotros de alguna manera es nuestra forma de trabajo también, que lo naturalizamos y que quizás nos ayuda a pensar que un proyecto en Cataluña no es para nada una locura y lo podemos hacer, incluso podríamos llegar a dirigir la obra si es que internamente es lo mejor y decidimos que alguna de nosotras puede ocupar ese rol. También se podría dar y no tenemos que tercerizar. Pero tercerizar no es malo porque no es tercerizar sino articular, como decía Lupe. Entonces es interesante, es potente, hasta a veces mucho más superador, ¿no? Entonces como bueno, también entender que esto, el hacer con otros, en general, nos gusta estar porque nos gustan estas cosas cuando llegan y hacerlas, ¿no? Pero bueno, también esto, poder abrir y poder como sumar. De hecho, a este proyecto probablemente bueno, se sumará una persona más que nos va como a potenciar en otros sentidos, ¿no? Entonces, está bueno porque también queremos crecer, aprender, conectarnos y no tenemos respuestas fijas. Entonces, esto de hacer con otros es como una respuesta de la colectiva, digamos. Pues muy bien, sí, sobre eso, de hecho, tengo pendiente organizar como una conversación específica, porque claramente en esa condición de conexión híbrida, digamos, de lo físico y lo digital, ligado también a, yo creo que también de lo que hablas, Víctor, es lo vocacional y la pasión que se desprende de la actividad, sea ella accesible desde el cuerpo en presencia, sea ella como estamos haciendo ahora aquí, visible y percibible desde una conversación online, ¿no? Esa pasión y esa vocación es muy fuerte, ¿no? Y eso también gasta energía, hay que decirlo, ¿no? Pero claramente estamos como entrando en una dinámica de muchos colectivos, muchos grupos, muchas iniciativas se extienden, se enriquecen de eso, pero también empiezo yo a ver ciertos límites, cierta fadiga, y me gustaría, lo he hablado también con otras personas, poder intercambiar, incluso desde lo práctico, que es cómo lo estamos viviendo, etcétera. Así que lo haremos y ya os avisaré. Y como estamos acabando, os quería preguntar, antes de terminar, si quieren compartir sugerencias de cosas que están leyendo, viendo, viviendo también, por ejemplo, festivales, se me ocurre, yo ahora mismo estoy muy a la búsqueda de buenos festivales, pero bueno, ¿qué cosas les interesan que ustedes también en su vida, no necesariamente profesional y activista, que les anima? Tengo dos sugerencias para hacer. O sea, tengo además otras cosas que me interesan muy por fuera de la arquitectura, eh, pero voy con las sugerencias primero. Estoy leyendo La mujer singular y la ciudad de Vivian Gornick, no sé si la conocen. Eh, era una escritora de Estados Unidos, de Nueva York, del Bronx. Son como sus memorias de sus caminatas por Nueva York, diferentes personajes y de encuentros como muy fortuitos y hasta algunas cosas que parecerían un poco trascendentes, pero están muy bien narradas. De nuestros intereses es súper rico. Y también otra última que estoy leyendo, pero que no tiene nada que ver, eso sí, con la arquitectura, que se llama Generación Dacou, que es un chino que habla sobre, en principios de los 90 en China,
una historia de reciclaje y música under en reciclaje, porque venían como cassette y cintas de Estados Unidos en China en los 90 para reciclarse, y para que no escuchen la música de ahí los cortaban, pasaban por una sierra eléctrica, y una comunidad de estos jóvenes interesados en esta música empiezan a escuchar esas cintas pero reparadas. O sea, ahí surge como toda una especie de movida under, eh, de cómo empieza como una música experimental y los sonidos, y bueno, el libro tiene mucho, que habla mucho sobre el sonido, sobre Buenísimo. eso. Me pareció muy interesante y un poco más ecléctico. Eh, pero bueno, ahora dejo a los chiquis hablar de esas mis recomendaciones. Y digamos, yo solo quería sumar algo que con Nati también estamos haciendo esporádicamente, bueno, esporádicamente, nada, estamos tomando clases de Allway, que es nada que ver, pero que, bueno, digamos, también para decir, ¿no? O sea, que el mundo de la ballroom, que no sé si lo conocen, pero Sí, es una escena que es muy potente, que está creciendo en todos lados y que es muy interesante, muy importante, políticamente muy transgresora, y de ahí también nutrimos muchas cosas, ¿no? De la idea de los cuerpos, de las identidades, de los cuerpos de movimiento, de la idea de la autoestima, de la fuerza colectiva, o sea, muchas cosas que suceden ahí, y estamos un poco también poniendo el cuerpo y entrando un poco también en esa escena que en Buenos Aires en particular también es sumamente interesante por lo política, ¿no? Por lo politizada. genial. Lupe, estabas tú también comentando algo, me No, parece. no, creo que ya estamos con poco tiempo, pero bueno, un Sí, poco eso, que igual súper interesante la pregunta que haces, Doménico, porque bueno, un poco a veces tratamos de hacer eso, ¿no? Como de buscar referencias en otras cosas, y también mucho a partir de, bueno, de nutrirnos de otras cosas, y también de como estas cosas que son medio ficcionales, pero que no son tan ficcionales, ¿no? Como a veces nos gusta mucho eso, buscar como algún hilo conductor también en nuestros pensamientos que nos, no sé, que nos pueda llevar también a hilar el discurso, no sé cómo, que no es justo, pero no sé, no sé si la conocen, pero por ejemplo, no sé, hay una ficción de Donna Haraway, que a nosotros, por ejemplo, la usamos como no sé, una como hilo pero bueno, una ficción ¿en qué sentido? Porque eso sí que sí, tiene, bueno, dentro de uno de sus libros, tipo, que es los cuentos de Camille, ¿cómo es, Vicky? Sí, los cuentos de Ah, y las Camille. hijas del compost, sí. Dentro de seguir, seguir con el problema, me parece que es el libro, al final ahí está ficción, de Bueno, ciencia ficción, digamos. sí, qué y bueno, bueno, no sabía. algunos libros de, bueno, sí, como cuentitos cortos de Paul Preciado, pero bueno, no necesariamente la teoría, sino como esa Mm, ficción, que bueno, puntualmente en este de Donna Haraway, como bueno, habla de un escenario como de ficción, pero no tan ficción, donde es como, bueno, se conviven con otras especies en lógicas comunitarias, donde hay una lógica de que el planeta se regenera, hay como otras maneras de construir familias, bueno, nada, no deja de ser la ficción, pero es una ficción que nos anima a pensar estos otros mundos posibles. Entonces, bueno, que para nosotros son herramientas que nos ayudan. no, de hecho me das una idea de lo que le comentas, que una sesión que podría ser muy divertida de estas online para el podcast podría ser como improvisar incluso ficciones, ¿no? Como invitar varias personas y hacer un poco, no sé si tendría conexión con el teatro del oprimido, pero empezar como alguna ficción casi improvisada con la intención quizás de transmitir algunos mensajes, no sé, pero yo también ando como buscando formas de, que a veces uno piensa, yo me pregunto muchas veces si no somos demasiado, no lo quiero decir mal, pero como racionales. Quería decir intelectual, pero suena, ¿sabes? Como que demasiado elucubrando y pensando, demasiado en la mente, digamos. Por eso la sesión con vosotros me gustó mucho porque
hemos hablado también de muchas cosas concretas que no han estado nunca desconectadas de la visión más teórica, así que se agradece. Pero bueno, sería bueno también experimentarlo directamente, así que ya os diré también si en algún momento lanzamos algo más experimental en ese sentido. Bueno, cuando quieras, nosotras encantadas de jugar y de pensar Bien, cosas. bien. Y nada, pues desafortunadamente se ha acabado el tiempo, ha pasado súper rápido. Yo doy las gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Un beso Dome. Un abrazo a todos. a vosotros, a vosotros.